Indudablemente el primer viaje del Jigsaw a Japón se erige como un capítulo icónico en la historia de su relación, un momento que trasciende lo superficial y se convierte en una experiencia profundamente significativa. Este viaje no solo es un simple paseo, sino una travesía meticulosamente planeada y financiada por Jungkook, quien se esforzó por orquestar cada detalle con el objetivo de brindar a Jimin un recuerdo inolvidable, desde la elección de lugares hasta la documentación en el video. Todo aspecto del viaje lleva la huella de la dedicación y consideración de Jungkook. Este acto no solo habla de la generosidad material, sino también de la conexión emocional y el deseo de crear un espacio donde ambos pudieran disfrutar de su tiempo juntos, lejos de las responsabilidades públicas y las miradas curiosas. Este viaje se convierte en un testimonio tangible de la profunda conexión entre Jimin y Jungkook, donde buscaron momentos de normalidad y autenticidad alejados de la cámara. Es comprensible que nosotros, como admiradores del Jigsaw, resaltemos y celebremos repetidamente este acontecimiento, ya que va más allá de ser un simple recuerdo. Es un recordatorio de la esencia genuina de su relación, un escape compartido donde ambos pudieron simplemente ser ellos mismos. Es importante reconocer que este viaje no solo está arraigado en la memoria de los fans, sino también en el propio libro de BTS. Es un capítulo que Jimin y Jungkook atesoran, un momento que representa la autenticidad y la conexión única que comparten. Por ende, es comprensible que tanto ellos como nosotros sigamos recordando y celebrando este viaje, ya que al igual que Jimin y Jungkook, entendemos el significado que encierra este singular episodio de su historia compartida. El extraordinario relato que se desvela en el film de Jungkook y que ambos comparten en una entrevista nos sumerge en un episodio lleno de significado y cuidadosa planificación por parte de Jungkook. La historia comienza con Jimin confesando que ambos salieron de compras, pero la intervención bromista de Jungkook añade un giro inesperado a la narrativa. De manera divertida, Jungkook afirma que en ese momento ya no tenía dinero, provocando una sonrisa cómplice en Jimin. La trama da un giro fascinante cuando Jungkook revela que a pesar de su inicial afirmación de no tener dinero, decidió invertir en la creación de una sala de cine en la habitación que compartían. Describe detalladamente la adquisición de un altavoz, proyector y pantalla, mencionando que fue una inversión considerable. Él dijo que fue algo costoso. Este gesto revela una planificación minuciosa y un esfuerzo significativo por parte de Jungkook para sorprender a Jimin con un regalo extraordinario. Lo intrigante de esta historia radica en el contraste entre la afirmación inicial de Jungkook de no tener dinero y su posterior compromiso en adquirir artículos caros para crear un espacio tan especial. Aquí surge la pregunta, ¿estaba realmente limitado por el presupuesto o esta era una táctica ingeniosa para sorprender a Jimin con un regalo significativo? La reacción de Jimin, evidenciada por su sonrisa notoria y su expresión de timidez, sugiere que la intención de Jungkook trascendía las limitaciones económicas. Es posible pensar que Jungkook tenía como objetivo la creación de un espacio significativo y único para compartir con Jimin. Más allá de la experiencia convencional de ir al cine, su meta era construir un recuerdo imborrable para Jimin, dejando en claro la importancia de ese momento y que no se centraba en la inversión económica, sino en la intención detrás de la creación de un espacio personal y exclusivo para ambos. Este episodio demuestra una vez más el cuidado y la dedicación de Jungkook para hacer que los momentos compartidos con Jimin sean inolvidables, y nos revela la profundidad de su conexión y la importancia de estos gestos en su relación única. Este momento quedó grabado en la historia del Jigsaw, especialmente en el videoclip de Jungkook,
y en la posterior mención de la canción en una transmisión, revela una complejidad y cuidado excepcional por parte de Jungkook en la creación de un recuerdo duradero. La elección de la música no fue simplemente una casualidad, sino una manifestación consciente de Jungkook para consolidar la importancia de ese viaje compartido. Exacto, hablemos de la canción que Jungkook usó en el videoclip de su viaje a Japón, donde Jimin era el protagonista. Incluso pagó por los derechos de autor. Esto subraya la dedicación y el significado detrás de cada lección. Esta atención meticulosa hacia los detalles indica que Jungkook no solo quería que el viaje fuera memorable, sino también buscaba eternizarlo en la memoria de Jimin, dotándolo de una banda sonora emocional. La letra de la canción elegida cobra aún más relevancia porque es profunda, a considerar el contexto de sus vidas en ese momento. La confesión de ambos en el libro de BTS, donde expresan sentirse perdidos en búsqueda de su identidad, establece un vínculo tangible con los versos de la canción. Fragmentos como "No puedo hacer esto solo", "El año pasado me pasó factura, pero lo superé contigo a mi lado", resonarían de manera particularmente emotiva en su expresión personal, añadiendo capas de significado y conexión a la elección de la canción. Es intrigante notar cómo la música no solo se elige por su estética, sino por su capacidad para capturar y comunicar emociones complejas. La canción se convierte así en un medio para expresar lo que a veces las palabras no logran y poder transmitirlo completamente. Este acto no solo demuestra la creatividad y sensibilidad artística de Jungkook, sino también su profundo entendimiento de la relación que comparte con Jimin. Cada paso desde la elección de la canción hasta la creación del video parece cuidadosamente orquestada para crear una experiencia que trasciende lo superficial y se convierte en una expresión auténtica de su conexión única. En este sentido, Jungkook no solo planificó un viaje, sino que construye un recuerdo eterno, un testimonio tangible de su afecto por Jimin y la importancia de esos momentos compartidos. Este gesto resuena como un recordatorio conmovedor de la duradera influencia que los pequeños detalles pueden tener en la construcción de las relaciones. Ahora, a explorar la letra de la canción seleccionada por Jungkook para acompañar el video de su viaje, nos sumerge en la profundidad de la conexión G-Code. También nos permite apreciar cómo la música se convierte en un lenguaje expresivo que trasciende las barreras verbales. La elección de la canción específica entre tantas opciones disponibles destaca la intencionalidad detrás de cada detalle planificado por Jungkook, desde la grabación y la edición del video hasta el pago por los derechos de autor. Cada línea de la letra parece ser un eco de los sentimientos experimentados y compartidos por Jimin y Jungkook en ese periodo de sus vidas. La confesión en el libro de BTS acerca de sentirse perdidos y en búsqueda de su identidad adquiere una nueva dimensión cuando se examinan las palabras de la canción. Hay versos como "Hoy me desperté enojado y últimamente todos parecen falsos". Sugiere la lucha contra las expectativas externas y las tensiones que pueden haber experimentado. La idea de fumar cigarrillos en el balcón evoca una imagen íntima y reflexiva. La línea "pero no puedo hacer esto solo" resuena profundamente, apuntando a la necesidad mutua de apoyo y compañía que Jimin y Jungkook encuentran el uno en el otro. Hay otro fragmento: "El año pasado me pasó factura, pero lo superaré contigo a mi lado". Esto refleja una superación conjunta de desafíos y adversidades, insinuando la fortaleza que encuentran en su relación. Es evidente que cada palabra de la canción se convierte en una ventana y su experiencia personal, una expresión de emociones y desafíos compartidos. El hecho de que Jungkook haya escogido esta canción específica, interviniendo tiempo y recursos para compartirla con Jimin de manera tan única, sugiere una intención clara.
no es simplemente una elección al azar, sino un testimonio musical de su complicidad y los momentos cruciales que han compartido. Esta canción se convierte en un eco sonoro de su historia, una manera de comunicar que las palabras por sí solas no podrían transmitir plenamente.